a la última parte de este encuentro internacional para pastores y obreros y sus respectivas esposas. Me toca la responsabilidad de compartir el último mensaje de este encuentro virtual de 2 días. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Joel capítulo 3 y leer los versículos 9 al 11. Conocemos muy bien la profecía de Joel capítulo 2, pero quiero hoy leer un párrafo del capítulo 3 del profeta Joel, versículos 9 hasta el 11. Dice así el Señor: proclamen esto entre las naciones, declaren guerra santa, convoquen a los valientes, acérquense y acudan todos los hombres de guerra, hagan espadas de sus rejas y lanzas de sus podaderas. Diga el débil: soy valiente. Apresúrense y acudan todas las naciones. Agréguense allá. Y termina con una oración: haz que desciendan allá tus valientes, oh Señor. Creo firmemente que estas palabras de Joel es un mensaje profético para la iglesia de hoy. Es un llamado de Dios a la guerra, a una guerra santa. Pero este no es un llamado a una guerra defensiva, como muchas veces hemos pensado, sino que es un llamado a una guerra ofensiva. Este es un llamado a la iglesia internacional a declarar guerra a Satanás y a todo su ejército. Necesitamos entender bien nuestra guerra. Para eso tengo que hacer una explicación bíblica. La Biblia declara en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la tierra y todo lo que en ella hay le pertenece a Dios, incluyendo a todos sus habitantes. Dios es el dueño de todo lo que existe y de todos los que existen, por ser el creador y el sustentador del ser humano y de todas las cosas. En Génesis capítulo 1 y versículo 26 y el 28, Dios le dijo al hombre y a la mujer, creados a su imagen y semejanza, que gobernaran y administraran la tierra. Así que Dios le dio al hombre el dominio, el ejercicio, el señorío sobre el planeta Tierra. En Génesis capítulo 3 aparece en el escenario del mundo Satanás, bajo la forma de serpiente. Jesús, en Juan 8:44, refiriéndose a Satanás, dijo: él ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Y en Juan capítulo 10, versículo 10,
Jesús califica a Satanás como un ladrón al decir, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué viene a hurtar un ladrón cuando entra en una casa? Bueno, las cosas más valiosas que hay en una casa. ¿Qué es lo más valioso que Dios creó en el universo? Es el ser humano. Y eso es lo que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Lo más valioso que Dios creó es el hombre, es la mujer, el matrimonio, la familia, los hijos, los pueblos, las naciones, la humanidad. Y es justamente eso es lo que el enemigo de Dios viene a hurtar, matar y destruir. Tanto en esta tierra como en la eternidad. ¿Quién es el legítimo dueño de todos los pueblos y todas las naciones? Como ya lo hemos leído recién, Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 100 declara, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Para quién creó Dios a todos los hombres? Pablo lo declara en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que los hombres fueron creados para Dios, como todas las cosas. ¿Por qué los creó o por qué nos creó el Señor? Por amor, para que todos conozcan a Dios y al conocerlo, lo amen y lo glorifiquen. Pero también surge la pregunta, ¿para qué nos creó? Para formar con todos los hombres, todas las mujeres, una familia eterna de muchísimos hijos semejantes a su Hijo para la alabanza de la gloria de su gracia. En la tentación de Jesús, Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo así, esto está en Lucas 4:6. Le dice Satanás a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Estaba diciendo una gran mentira. ¿Quién y cuándo alguien le dio a él toda potestad sobre todos los reinos de la tierra? Simplemente él la hurtó, la robó, se la robó a Adán y a Eva. Pues a ellos les había sido dado el señorío sobre la tierra. Satanás engañó a Eva y tentó a Adán a desobedecer a Dios, y al pecar
ambos se sometieron a la autoridad de Satanás. Se rebelaron contra Dios, de modo que Satanás engañó y hurtó lo que Dios había dado al hombre y a la mujer. Usurpó el dominio de la tierra que le había sido dado a ellos. Siglos después vino el segundo hombre, así le llama la Biblia, el Nuevo Testamento, a Jesús. Y él ni por un instante se sometió a Satanás. Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Y en Romanos 5, versículo 19, Pablo dice: así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Satanás mantenía su dominio sobre los hombres por causa del pecado de ellos. La primera puerta la abrió Adán para que entrara Satanás al mundo. Romanos 5:12 dice así: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De este modo, el que fue homicida desde el principio sometió a los hombres al imperio de la muerte, sobre el cual él tenía dominio. Pero Hebreos 12:14 al 15, hablando de Jesucristo, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Juan el Bautista, al ver llegar a Jesús, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero ya fue inmolado, el pecado del mundo ya fue quitado en la cruz. Pablo en Efesios 1:7, hablando de Cristo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y en Colosenses capítulo 2, Pablo declara que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Jesús resucitado se presenta ante sus discípulos y proclama: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios, mediante su muerte y resurrección, rescató, recuperó lo que Adán había perdido: el señorío sobre la tierra.
rescató a toda la humanidad, recuperó lo que era de Dios. El Padre le había dicho a su Hijo, Salmo 2 dice esto: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Hijo de Dios redimió en la cruz a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las familias, a todos los pueblos y naciones. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una misión que cumplir. Nos toca una gran misión, al que vamos a llamarle operativo rescate. Este operativo se desarrolla en dos escenarios, uno invisible y otro visible. En el escenario invisible hay una guerra a la cual estamos llamados a entrar. Pablo en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, dice así: hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Necesitamos definir quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son los de la ideología de género, ni los ateos, no son los musulmanes, ni los LGBT, ni los narcotraficantes, ni los gobernantes corruptos, ni los empresarios corruptos. Nuestros enemigos son enemigos espirituales, invisibles. Son los principados, potestades en los aires, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, Satanás y todos los demonios de todas las categorías. También debemos definir el teatro de operaciones. Esta guerra es en los aires, en las regiones celestiales. Esta palabra, regiones celestiales, en griego es una sola palabra, epouranios, y se refiere a la dimensión invisible que hay en este mundo, a la dimensión espiritual. ¿Dónde están los aires? Los aires comienzan a 1 milímetro del suelo hasta lo más alto. Esos son los aires. Pero atención, la mayor concentración de todos los demonios está desde el suelo hasta unos 2 metros de altura. Allí se concentra la mayor actividad demoníaca en el mundo. ¿Dónde? En la mente de las personas. Hay muy pocos que superan los 2 metros de altura. Así que la mayor concentración y acción diabólica está en la mente de las personas, de los gobernantes y de los gobernados. En la mente de los habitantes del mundo, Satanás y sus demonios han instalado la mentira.
Es una mentira estructural. Son muchas mentiras y variadas mentiras. Es el engañador de las naciones. La Biblia habla del anticristo y de los anticristos. ¿Qué es el anticristo? Es todo lo que se opone a Cristo, a la verdad revelada por Dios. El anticristo, desde el primer siglo, engañó a Israel, convenciéndoles de que Jesús no es el Mesías esperado. El anticristo engañó a los musulmanes, diciéndoles que Jesús no es el Hijo de Dios, que Dios no puede tener hijos, porque el tener hijos es el fruto de una actividad sexual y Dios no tiene sexo. Y que el mayor profeta de Dios es Mahoma. El anticristo hoy está engañando a las naciones de Occidente, empezando desde los círculos más altos de las Naciones Unidas, queriendo imponer en la sociedad la validez de la ideología de género, de matrimonios homosexuales, de que es legítimo ser homosexual o transexual, es legítimo divorciarse, practicar el aborto libre, la eutanasia y cosas por el estilo. Hoy impone en todas las naciones también la injusticia social, basada en leyes injustas, por medio de los cuales los trabajadores reciben salarios injustos, no tienen acceso a una vivienda digna, aumenta cada día más la brecha entre ricos y pobres. Hoy la mentira de Satanás y su engaño tiene atado a los gobernantes de muchas naciones a la corrupción, a la avaricia, quienes en su hipocresía dan discursos elocuentes defendiendo a los pobres, pero en su avaricia llenan sus arcas personales de riquezas y bienes que son de el país todo. Y así podríamos seguir. No hace falta. Reitero, nuestros enemigos no son los seres humanos, por más pecadores que sean y por más equivocados que estén. Nuestros enemigos son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Cuáles son nuestras armas contra ellos? Pablo lo sigue diciendo en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 13, dice así: por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Nuestras principales armas son la palabra de Dios y la oración. Lo nuestro es una guerra ofensiva. Satanás no quiere guerra, quiere paz.
quiere status quo. ¿Por qué? Parece raro decir que Satanás quiere paz. Él quiere paz porque él tiene el dominio, digamos, de la mayor parte de la población mundial. Más del 90% lo tiene bajo su dominio. Él tiene dominadas las naciones, los gobernantes, los medios de comunicación, la política, las leyes. Él tiene dominio, él no quiere guerra. Somos nosotros quienes debemos declarar guerra para rescatar las vidas que son de Dios. Debemos recuperar las familias, la escuela, la educación, la política, el gobierno, las leyes, la economía, los medios de comunicación, las artes, la ciencia, todo en la visión del reino de Dios. Pero dijimos que esta guerra tiene también un escenario visible. Tenemos una misión de rescate. Nuestra acción no solo está orientada en la oración y la palabra contra los demonios, escenario invisible, sino al escenario visible, el mundo concreto, en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación, en contacto con la gente. ¿Cuál es nuestra estrategia? Reitero, nosotros no estamos en contra de nadie, sino a favor de todos. No oramos en contra de ningún hombre, oramos a favor de todos los hombres, para que todos se arrepientan, para que todos conozcan a Dios. Nuestra misión consiste en la misma misión de Jesús. ¿Cuál fue la estrategia de Jesús? Amar al ser humano, amar al pecador. Él se sentaba con las prostitutas, con los publicanos, funcionarios corruptos, se sentaba a la mesa. Él entró a la casa de Zaqueo, que era un funcionario público, corrupto, ladrón, y Zaqueo se convirtió. ¿Cuál es nuestra estrategia? Lo que nos enseñó Jesús: amar al prójimo, a los de la ideología de género, a los ateos, a los homosexuales, a los adúlteros, a los divorciados, a los fornicarios, a los mentirosos. Amarnos, acercarnos a todos como lo hizo Jesús. Ser amigo de los pecadores. Buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando criticaron a Jesús porque se acercaba mucho a los pecadores, él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido para llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra estrategia? Servir a todos, hacer buenas obras, ayudar al necesitado, llorar con el que llora, comunicar la buena noticia del reino de Dios, orar por los que sufren, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, llevar paz a los hogares, darles palabra de consolación a los que están tristes y desconsolados. Nuestra misión es ser pacificadores, enseñar la doctrina de Cristo, ser ministros de reconciliación en una sociedad enemistada, enfrentada. Tenemos que enseñar a la gente a vivir, darles a Cristo, darles la paz que tenemos, darles la fe que ellos no tienen, darles la salvación que no conocen. Tenemos que bautizar a los que creen, discipular a los bautizados, formar obreros, plantar iglesias, buscar la paz social y nacional,
ser agentes de transformación social. Tenemos que animar a los empresarios a crear fuentes de trabajo, animar a los profesionales y estudiantes a prepararse para ocupar cargos en el gobierno o en la función pública con la visión de servir a todos. Debemos desarrollar proyectos de sociedad según los valores del reino de Dios, desarrollar proyectos socioeconómicos basados en el amor al prójimo, desarrollar proyectos de educación integral de la niñez, de la juventud y de todos los seres humanos. Jesús nos desafió claramente. Lo que voy a decir ahora ya lo conocemos, pero ¿qué es esto sino una declaración de guerra? Cuando Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Proclamen esto entre las naciones. Hay 19 naciones que están participando de este encuentro. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, guerra santa, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Diga el débil: fuerte soy. Todos tienen que entrar en esta guerra. Hombres, mujeres, ancianos, de edad media, jóvenes maduros, jóvenes más jóvenes, adolescentes y aún los niños tienen que ser entrenados en esta guerra. Oración, palabra en el mundo invisible y la misión de Jesús en el mundo visible. ¿Qué desafío tenemos por delante? El Señor dijo claramente: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Yo estoy con ustedes. ¡Oh, qué maravilla! El Señor promete su presencia gloriosa, poderosa, lleno de gracia, lleno de virtud, lleno de amor, lleno de poder, poder para sanar, poder para hacer milagros, poder para echar fuera demonios, poder para transformar las vidas, transformar familias, transformar naciones. El glorioso, bendito Jesucristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y habiéndolo acabado todo, estar firmes para la gloria del Señor. Queridos hermanos, este es el llamado de Dios para esta hora. Bendito sea su nombre. Es un llamado a consagrarnos a la misión, tomar la cruz, renunciar al egoísmo, renunciar a la vida cómoda, a una vida egocéntrica, abrazar la misión por amor a Dios y por amor a nuestros semejantes. Dios está con nosotros. Amén.